Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja gente en el figurón. Pichincha Universal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente de Radiosa. Arrancamos con un nuevo horario. De ahora en adelante estaremos con ustedes todos los lunes de 6 a 7 p.m. para debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, así es, saludamos como siempre a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para parte de Esmeralda, Santo Domingo y Manabí. Hoy es lunes 12 de julio de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia, hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube. Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para toda la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Pato Pinos por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio, a Gabo Otero y a todo el equipo de producción de este programa. Así es. Esta tarde queremos conversar sobre las redes sociales, el fenómeno TikTok y los nuevos lenguajes de la política. Para debatir al respecto nos acompañan Alondra Enríquez. Ella es socióloga y especialista en análisis de Big Data. Está también con nosotros Caroline Ávila, investigadora de la Universidad de la SUAY, y Ricardo Amado Castillo, consultor político. En Ecuador, el 79% de la población usa redes sociales a diario. Según el informe de Ecuador Estado Digital 2021, la red TikTok alcanza 2.300.000 usuarios, con mayor incidencia en el rango etario de 18 a 34 años, y se ubica entre las 5 más concurridas. Sin embargo, no es sino hasta las elecciones presidenciales, estas pasadas, que empieza a ser objeto más frecuente de análisis. La comunicación del candidato de la izquierda democrática, Javier Hervas, y su resultado en la primera vuelta hizo que el equipo de estrategas de este candidato fuera codiciado por los dos candidatos de la segunda vuelta electoral y que el uso de esta herramienta fuera explotada en ambos bandos. Los bailes, de alguna manera, juntaron a Arauz y a Lasso como no lo ha hecho ni siquiera la selección de Ecuador. Paradójicamente, el efecto Hervas no comprende solo ese fulgurante ascenso en las preferencias electorales, sino también su fulgurante desaparición e intrascendencia pasados menos de 6 meses desde que ocupara el centro de la escena mediática por su revolución comunicacional en la primera vuelta de 2021. Semejante trayecto nos lleva a interrogar hasta qué punto el juego TikTok es un dispositivo de comunicación que asalta el terreno de las formas, pero no produce ni un centímetro de profundidad en la comunicación política y en el terreno de las propias ideas o del debate político. Carreras fugaces de políticos fugaces que se labran en TikTok y luego se esfuman con la misma, quizá intrascendencia que llegaron a la política. Lasso y sus ministros empiezan a seguir la misma vía. La SECOM de Lasso ha afirmado que no usará la televisión para su comunicación política, sino las redes sociales oficiales. Aunque lo presentan como un gesto de ahorro fiscal en tiempos de crisis, es claro que parece un atajo peligroso para no someterse al juicio de la gran opinión pública. Aún la televisión, sabemos, es el gran dispositivo de comunicación para las masas, y guarecerse en las cámaras de eco de sus propias audiencias cautivas puede ser peligroso. Tarde o temprano terminará volviendo a Ecuavisa, Teleamazonas y a sus amigos. Pero, ¿qué es exactamente lo que significa ese desenfreno político tiktokero? ¿Qué clase de lenguaje habla ahí la política? ¿Se trata de la renovada forma que adquiere la vieja antipolítica o de una suerte de pospolítica espantada del conflicto? ¿Se trata acaso de un medio que usan las y los políticos para evitar hablar de política mientras adquieren plena visibilidad? ¿Es ahora la política un asunto de pura visualidad, viralidad y likes? ¿Es un modo de desplazar a 3 generaciones de ciudadanos y de hablar solo a los más jóvenes, los grandes electores?
Es un régimen de visualidad que apela y recoge nuevas formas de sociabilidad expandidas a la N potencia en tiempos de COVID. En fin, ¿qué nos dice el TikTok sobre la política contemporánea? ¿Qué mutaciones sufren los lenguajes de la política en su obstinación por las aparentes formas banalizadas del TikTok y otras redes sociales de fácil producción y consumo? Signos, señales y sentidos de la política en redes sociales. De esto discutimos del día de hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Bueno, como ven, traemos más preguntas que respuestas. Arranquemos, les propongo por situar el fenómeno. ¿Cómo leer el desenfreno político tiktokero? ¿Es la política de las puras formas pero sin profundidad? En fin, ¿qué nos dice el uso de TikTok, por nombrar apenas una de las tantas plataformas que ha adquirido visibilidad en los últimos meses sobre la política contemporánea? Caroline, bienvenida, arrancamos contigo. Muchas gracias, Isabel, Yura, Ricardo y Alondra, un abrazo grande. En primer lugar, pido disculpas por la boca chueca. No sé, yo creo que esto es radio, pero hoy todo está convergente y me ha pasado el costo de la pandemia. De igual manera que tenemos el corte de pelo largo porque no vamos a la peluquería por miedo a la COVID, también tenemos el costo del problema dental por miedo a ir al dentista, también por la COVID o por el terror al dentista, escoge tú. Y en este minuto me ha costado y muy caro, pero el tema es el siguiente. Ricardo mencionaba en el chat interno, Yura lo ha dicho todo, y lo que pasa es que cuando a mí me mandaron el WhatsApp con el tema de esta entrevista, me sedujo tanto el tema que dije, es que no puedo no estar. Fue tan bueno, fue tan potente que dije, es que esté en este espacio tengo que estar, así tenga la boca chueca. Entonces, aquí estoy. Es un tema súper importante y hay tanto por desmenuzar, pero quisiera solamente comenzar diciendo algo que, mira tú, que le escuché al mismo Jaime Durán Barba, que como todos sabemos, fue el estratega de la segunda vuelta de Guillermo Lasso. Y le preguntaban si el éxito era porque Guillermo Lasso entró a TikTok, ¿no? Y él corregía y decía, no es por TikTok, es porque utilizaron una estrategia nueva que refrescó la marca y porque además TikTok formaba parte de un compendio grande de herramientas que incluía una buena estrategia publicitaria en una amplia gama de medios, de canales que utilizaron adecuadamente. Y hace poco conversaba con un colega que trabajó en la campaña de Arauz y él decía que la diferencia entre la estrategia publicitaria, el monto publicitario de Arauz con el monto publicitario de Guillermo Lasso era pero exponencial. Entonces, solo ahí nomás te puedes dar la diferencia entre uno y otro. Esto traigo a colación simplemente para entender la diferencia de lo que pasó en campaña y lo que parece que están queriendo implementar ahora, ¿no? Si en campaña utilizaron diversidad de medios pensando en su diversidad de públicos, ¿por qué han cambiado esa estrategia en gobierno? ¿Qué está pasando que ahora han intentado, no sé, dejarse asombrar por la novelería tiktokera y reducir, porque es una reducción, además de una banalización en la comunicación gubernamental, que es mucho más compleja, ¿no? Entendamos además eso. Es mucho más fácil, perdónenme, llegar a ganar una elección que hacer comunicación gubernamental, por favor. Es mucho más importante sostener la comunicación en gobierno y hacerlo con todos esos públicos, porque es multitarget, y hacerlo además en este mantenimiento del debate, ¿no? Porque en la comunicación electoral al final es polarizadora, ¿no? Es nosotros contra ellos, mientras que en la comunicación gubernamental se espera la búsqueda del consenso, como lo menciona Riorda. Entonces, es mucho más compleja la comunicación gubernamental y necesitas el apoyo en el marco de ese consenso, de ese concierto medial.
No puedes para nada, menos en países latinoamericanos, y el Ecuador no es la excepción, por supuesto, recurrir a la radio. No puedes dejar de recurrir a la televisión, que son mucho más masivos, y el gobierno del encuentro no se está encontrando con su población en esos medios. Y el TikTok, cuando está recurriéndolo, ya lo dijo la escuela McLuhiana, ¿no es cierto? Que esos canales están condicionando el contenido, porque eso pasa, y lo que está haciendo es reduciendo y banalizando ese contenido. Entonces, hombre, el otro día me pasaba una persona que estaba indignada de ver lo que estaban haciendo con la comunicación gubernamental, un TikTok que lo habían quitado, pero lo que discutíamos era cómo siquiera lo pensaron, el TikTok de la ministra de Agricultura, que después, por supuesto, porque todo se sabe, igual circuló, ¿no es cierto? Pero era una vergüenza que una secretaria de gobierno, una ministra, tenga ese tipo de actitudes en su red social, ¿no? Cuando además existe semejante crisis en su sector, en su cartera, ¿no? Que en este momento está tan fuerte la preocupación en el segmento en el que ella debería estar atendiendo, y ella estaba bailando, y eso habían subido, es que no habían subido, lo subieron, que después alguien llamó y dijo, ¿qué te pasa? Estás loca, bájate. Y claro, por supuesto, pero lo pensaron, lo subieron. Entonces, cuando uno mira ese tipo de gestos y actitudes, ¿qué decir del secretario Bonilla? Ese ni siquiera lo bajaron, o sea, quedó, ¿no? Entonces, cuando uno mira ese tipo de respuestas, se da cuenta que hay primero un error de comprensión de lo que es la comunicación gubernamental, de entrada, ¿no? De un respeto al otro, ¿no? De un respeto incluso al mismo concepto bonito que plantearon, pero que quedó en el eslogan, que es este país del encuentro. Y al no entender, porque claro, vienen de la publicidad, con todo respeto de los colegas publicistas, por supuesto, pero la publicidad no necesariamente dialoga con la comunicación gubernamental en este aspecto de buscar el consenso cuando estás haciendo gobierno, de la necesidad, además de respetar a quien no piensa como vos, porque igual tienes que conversar con él, con este otro, ¿no es cierto? De la necesidad de hacer comunicación pública para abordar el miedo, por ejemplo, en la comunicación de las vacunas, y para abordar el tema de el plan de vacunación, por poner solamente un ejemplo en materia de salud pública. Me dijeron que era solo 3 minutos por intervención, así que me callo ahorita. No tiempo para seguir debatiendo. Ricardo, te quisiera transmitir la misma pregunta que le hacíamos a Caroline. ¿Cómo lees tú el fenómeno político tiktokero? ¿Qué nos dice esto sobre la política contemporánea? Pero sobre todo también aprovechando tu cercanía con la campaña electoral aquí en Ecuador. Entiendo que trabajaste con Herbas en primera vuelta, con Arauz en segunda, si no me equivoco. Quizás centrándonos en el fenómeno Herbas, que también causó sensación de alguna manera, preguntarte qué fue lo que les inclinó a jugarse con las redes sociales y a renovar estilos. Y quizás también preguntarte si concuerdas con lo que nosotros situábamos al momento de la intervención, decir que el fenómeno Herbas fue algo fugaz, pero insostenible más allá del momento electoral. Bienvenido. Sí, hola, gracias a todos y saludos a quienes nos acompañan y a Caroline y a Alondra. Mira, me gusta la pregunta final porque no concuerdo en las premisas de la misma. Yura presentó una serie de reflexiones que con la gran mayoría comparto, pero yo siento, o déjame decirlo así, que hay en el fondo una cierta sensación de que TikTok no es serio. Entonces, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí arrancamos mal. Arrancamos mal porque estamos generando una dicotomía falsa entre lo serio y lo falso, cuando hay otros ejes en juego, ¿verdad? Y quiero poner sobre la mesa mi lectura del caso rápido, ¿verdad? Como mínimo deberíamos entender que un grupo importante de ciudadanos ve mal a la política, ¿verdad? Están molestos con los políticos, piensan un grupo importante de ciudadanos que terminan siendo claves en las elecciones y también en la gobernabilidad, piensan que todos los políticos son iguales, ¿verdad?
un grupo importante de ciudadanos, inclusive los que están radicalizados ideológicamente, tienen dificultades de atención, y un grupo importante de ciudadanos piensan que la gran mayoría de la comunicación gubernamental y de la publicidad política, aunque estoy de acuerdo con la separación que existe antes, Carolina, piensa que ambas cosas son muy aburridas. Y nosotros estamos en el negocio de lograr que la gente nos preste atención. Nosotros estamos aquí también para eso, ¿verdad? No estoy diciendo que la única manera es a través de TikTok, pero tenemos un desafío, ¿verdad? Y estoy exagerando, Yura, no necesariamente tú lo estableciste así, pero creo que hay mucha gente planteándolo así, ¿verdad? Como, mira, esto no es serio, no podemos frivolizar, no podemos vandalizar. Yo digo, bueno, también me parece bien, pero si nos vamos a poner en la posición de que somos los serios y tenemos que decir puras cosas serias de manera seria, nos va a ir mal. Nos va a ir mal en la campaña y también nos va a ir mal en el gobierno. Entonces, creo que ahí esa es mi primera sensación, que tenemos que romper este choque. Tenemos que aprender a decir cosas serias a través de canales que algunos, incluyéndome, nos cuestan. A mí también a veces me gustaría decir cosas serias solamente de manera seria, pero no funciona así. Y no funciona así no solamente con los jóvenes de 16 a 23 años, no es solamente en Ecuador, en todas partes del mundo. Y no es solamente un tema de edades, es un tema que tenemos que ver en una película más amplia, pensando en los memes, en los reels, en las cosas que le gusta compartir a la gente de verdad. Entonces, quiero que tengamos cuidado, y quizás también esta primera reflexión es conmigo. Mira, el tema de Javier, más allá de que por mi amistad no lo veo de la misma manera, yo no creo que haya sido intrascendente. Yo creo que la campaña de él marcó el destino de la campaña electoral en Ecuador. Asimismo, porque comenzó quizás con una herramienta, comenzó quizás con un intento de diferenciación, de romper los extremos. No importa lo que cada quien piense de él, ¿verdad? Pero al menos en el relato, eso es lo que se intentaba. Y ese fue el relato que terminó imponiéndose del candidato ganador. O sea, que esto no es menor, ¿verdad? O sea, no es que le copiaron el TikTok, le copiaron el relato de que Ecuador necesitaba dejar la pelea. Entonces, hay un momento en el cual eso también es lo que había que haber leído. Ahora, por supuesto, el mensaje es el mensajero, ¿verdad? A Hervas, yo voy a hablar de la campaña de Hervas, que es la que conozco, la de Lazo, pues también, pero prefiero hablar de la que conozco de adentro. Hervas creo que fue exitoso no solamente por bailar, sino porque los jóvenes sintieron, y esto es importante también, que su compromiso con ellos era real. Y Javier todos los días bailaba, todos los días también se reunía con jóvenes, todos los días hacía Facebook Live, todos los días hacía Zoom con un grupo de voluntarios, se animó y creo, en algún punto, me parece que fuiste tú, Isabel, ¿por qué? ¿Por qué se comprometió con esto? Bueno, por varias razones, ¿verdad? La primera, por los recursos, porque era lo que podía hacer también. La segunda, porque Javier estaba convencido, y el mérito es de él, de que él quería conectarse con los jóvenes. Y quería conectarse con los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes, con los símbolos de los jóvenes y en el lugar donde los jóvenes estaban. Y Javier se sentía cómodo haciendo esas cosas, ¿verdad? No necesariamente, pero él se sentía cómodo en eso. Y eso creo que le daba la autenticidad necesaria para que un grupo de jóvenes dijera: este señor es en serio que quiere algo con nosotros. Entonces, esa es mi impresión de por qué esto fue exitoso. Entonces, yo quisiera dejarlo hasta ahí para dejarle algo a Alondra. Lo resumo en: tengamos mucho cuidado en generar dicotomías inexistentes entre lo serio y lo banal, y esa sería mi reflexión más importante de entrada. Vamos, Alondra, no mentira. Muchas gracias. Alondra, te transmito la misma pregunta. ¿Qué nos dice el fenómeno TikTok sobre la política contemporánea? Quizás situar alguna de las reflexiones que han puesto sobre la mesa tanto Caroline como Ricardo. ¿Estás de acuerdo en esto de que no deberíamos hacer esta diferenciación entre lo serio y lo banal? Tú seguiste también de cerca las elecciones, manejas bien el tema de la Big Data. ¿Cuál es tu lectura desde ahí sobre este nuevo lenguaje político que se teje a nivel de redes sociales? Bueno, primero, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto compartir este espacio, Ricardo, Caroline, y con ustedes. De lo que he escuchado, me voy a sumar a dos observaciones puntuales de Ricardo y también algunas de Caroline, en el sentido de que, bueno, el antecedente para llegar a las elecciones de Ecuador son las elecciones 2020 República Dominicana, con un escenario ya de pandemia,
con una candidatura y una elección presidencial. Ricardo mencionó algo importante. ¿Por qué toma fuerza las redes? Por la limitación económica, la limitación del confinamiento, que hace ver a los consultores políticos una alternativa viable en redes sociales. Lo segundo que concuerdo también con Ricardo es que dentro de la lógica del estudio de las redes había un fenómeno bien interesante. La pandemia empezó a golpear de tal manera la lógica de las emociones que era imprescindible cambiar el estilo de la comunicación tradicional que venía manejándose por radio, televisión, prensa escrita y transformarla a un escenario mucho más emotivo, favorable, positivo a las redes sociales. Entonces tienes el antecedente del 2020, República Dominicana, viene el antecedente más cercano, Bolivia, 2020, noviembre, cierre de año, y llegas al Ecuador, enero 2021. Hasta que llegue a Ecuador, las redes ya han cogido muchísima fuerza con los procesos anteriores por dos razones. América Latina venía desde el 2019 con un fuerte boom de inconformidad, molestia. Teníamos a Chile en las calles, teníamos a Costa Rica en las calles. Entonces, este malestar ya venía viralizado en redes sociales. O sea, ya había una comunicación intermediaria que iba generando emociones y que estos escenarios electorales ya venían con esta información de los países vecinos. Entonces, llegas a Ecuador, enero 2021, y tienes primero una polarización no de tendencias, sino de oferta. Los candidatos se volvieron productos que eran expuestos ante los electores y que quien iba a ganar la estrategia no eran los publicistas, sino fueron precisamente politólogos, consultores, sociólogos e incluso antropólogos que se pusieron a pensar cómo la comunicación debe llevarse en el ejercicio de la pandemia en un escenario electoral. Entonces, desde esa lógica, arman todo un escenario de emociones y sentimientos, y ¿quién lo capitalizó? Yo estoy totalmente de acuerdo en que a Javier Hervas no hay que reducirle al candidato TikTok, porque hizo mucho más que eso, en el sentido de que su estrategia de comunicación abarcó 4 ejes que ninguno de los otros candidatos logró capitalizar. ¿Cuál fue el eje primordial? Género, propuesta de jóvenes, economía naranja, el tema del aborto. Durante la primera vuelta fue uno de los primeros que llevó el debate de este tema tan complejo a la mesa de lo electoral, a la discusión de lo público. Hay que agradecer también que tras la figura de Javier estaba María Sara Gijón, una mujer que para mí es extraordinaria, muy inteligente, y que logró capitalizar qué pasaba con las mujeres en la pandemia. Porque era importante direccionar una política pública para atender a las mujeres que se quedaron sin trabajo, que se quedaron a asumir gastos por la muerte de esposos, familiares, hijos. Entonces, la manera en que se capitalizó, el mensaje que se construyó, fue lo relevante de la campaña de Javier Hervas. Luego, esta propuesta que fue muy innovadora porque se juntó la estrategia de Juan Manuel, en este caso, quien fue el ideólogo de la línea discursiva, con otros equipos en el que estuvo incluido Ricardo, y que vale la pena estudiar la profundidad, que fue la historia del relato, la historia del discurso, y se la apalancó en buenos insumos comunicacionales en redes como TikTok. Nosotros desde Golden Companies hicimos la valoración y el monitoreo de toda la primera vuelta y descubrimos que mucho del contenido de Javier tenía gran virtud para capitalizar. Dos temas importantes en redes: interacciones que obedecían a comentarios y compartidos. Javier tenía el peso más importante de comentarios y compartidos. Los comentarios generalmente mostraban la polaridad, y resulta que Javier capitalizaba el sentimiento positivo por encima del 45%, una tasa más elevada que Andrés Arauz, candidato joven, y que tuvo un pequeño inconveniente capitalizar el discurso y la atención de este target particularmente. Y en segundo lugar estaba Yacu Pérez, que venía con un discurso muy similar, pero que el lenguaje, la visualización, la producción, el tema de los hashtags, de la música, de las tendencias, no lograron aterrizarla en la estrategia discursiva desde el lado de Yacu Pérez, mientras que Javier se la disfrutó. O sea, él, ahí comparto plenamente con Ricardo, vio en las redes sociales esta alternativa de capitalizar emociones favorables con ideas innovadoras. He ahí que una de las estrategias más importantes que luego la capitalizó Guillermo Lasso fue juntar no líderes juveniles, no cuadros militantes, sino jóvenes TikTokers, influencers, y que el mensaje de estos jóvenes era apalancado en el género,
el discurso ecológico y el tema también de la discusión de la lógica económica, ¿no? Eso como breve introducción. Gracias, Alondra, por esta intervención. Antes de dar paso y de iniciar nuestra segunda ronda con las invitadas, con nuestro invitado, agradecemos a quienes nos están siguiendo también por las plataformas y redes sociales de Frente Radiosa. Amado, quisiera empezar contigo porque quizá tenemos que irnos en un ratito al corte y sobre los varios elementos que han ido saliendo sobre la marcha, sobre esta primera ronda de intervenciones. Quisiera recuperar algunos de los que se han planteado. Uno, en esta última intervención, Alondra situaba que hay que tener presente el escenario, digamos, la relación entre pandemia, entre gestión de las emociones y digamos, y este interés y trayectoria inicial, este enfoque que se puso sobre la cuestión de las redes sociales. Si bien, digamos, ya hay campañas electorales previas, inclusive a 2020, ha sido progresivo el espacio, la atención, el trabajo que se le ha dedicado a esto. Digamos, la centralidad que recupera finalmente la cuestión política es hacia dónde queda el conflicto, digamos, las cuestiones quizá tradicionales de fondo y cómo se traducen esto en las campañas a través de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión económica, gestión de la pandemia, ¿no fueron las plataformas una suerte de, digamos, quizá sortear ese escenario entrampado en el que varias candidaturas no quisieron asumir? Gestiones de discursos no más serios, pero que quizá están en la política y en la cotidianidad, ¿cómo son absorbidos? Me dicen que tenemos que ir a un corte, pero volvemos contigo con esta interrogante. Volvemos con más de Frente Radiosa. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. 6 de la mañana. Abrimos las páginas de la información. La designación de una comisión especializada para que analice 7 horas. Lo complejo, lo difícil, lo inmanejable que iba a ser. Opinamos y lo hacemos abiertamente con aquellos temas de su interés. 7:30. Actualizamos y cuestionamos temas de coyuntura, con personajes de la política y expertos que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias, somos periodismo público, somos periodismo comunitario y ejercemos un oficio responsable. Wilson Robalino, Alexis Moncayo, Licenia Espinel y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 6 horas. Punto Noticias, el otro relato. Somos Pichincha Comunicaciones. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Soy Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en la noche boca arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas, ven y sube con nosotros al filo de la noche. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La noche boca arriba. No
Universal. Volvemos con más de Frente Radiosa. El día de hoy estamos conversando con nuestras invitadas, con nuestro invitado sobre el TikTok, renovación o banalización de la política. En la primera ronda se pusieron algunos elementos sobre la mesa, varios de ellos, uno el desafío de pensar la cuestión en el escenario de elecciones y otro en el ejercicio de gobierno, el desafío, digamos, polarización, consenso. Dos, Ricardo nos alertaba de la cuestión de no pensar en las redes sociales solo como una cuestión, digamos, no seria o banal, sino como un desafío para realmente el ejercicio y el nuevo escenario de la política. Y Alondra nos recordaba además, digamos, los elementos que confluyeron para pensar en tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta electoral del Ecuador, que ciertas candidaturas canalizaron mejor: la pandemia, las emociones y también, digamos, el relato hacia segmentos específicos. Quisiera empezar esta ronda de preguntas con Ricardo Amado y plantearle, él mencionaba que de alguna manera había un cansancio de la política y el mensaje era romper la pelea en esa primera vuelta. ¿Se rompió finalmente? ¿Cómo se tradujo eso, qué sé yo, en la segunda vuelta? ¿Quién recaudó, quién acumuló esa virtud, si se quiere, de la primera vuelta? Yo no creo que se haya roto, pero si la pregunta es planteada así, no se rompió. Ahora, que había y hay un grupo grande de ciudadanos que quiere pensar que es necesario romperlo, pues eso tampoco lo dudaría. Entonces, creo que la lectura casi unánime de la primera vuelta, más allá de gustos y sabores, fue esa, ¿verdad? Descubrir, como si fuera el agua tibia, que había un grupo de ciudadanos que quería salir del clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿verdad? Eso, en un punto dado, tampoco quiero endiosarlo, ¿verdad? Pero fue una contribución también, en parte, de la campaña de Javier, ¿verdad? Él encontró un hueco ahí y ese fue el hueco que quiso, de forma efectiva, aprovechar, ¿verdad? Generar una nueva polarización entre los extremos y los que están cansados de los extremos. Si la pregunta es si eso se rompió, no se rompió, no, ¿verdad? No creo que se haya roto ni en la segunda vuelta y ahora menos en el gobierno. Los clivajes no desaparecen mágicamente. Me siento una pregunta antes de irnos al corte. Creo que no podríamos analizar las redes ni de Javier ni de ninguno de los otros candidatos si no analizamos su discurso y su mensaje, ¿verdad? Creo que él es exitoso en buena medida por eso, porque tenía una estrategia de diferenciación basada en lo que dije antes, y también hay que decirlo claramente, también un componente clave de la agenda era llamar la atención, cosa que era lógica porque habían 16 candidatos en el segundo pelotón, ¿verdad? Habían 3 candidatos conocidos por todos los ecuatorianos y habían otros 16 que no los conocía nadie, ¿verdad? Bueno, y entonces había un elemento necesario de, mira, necesito que me vean, necesito que hablen de mí, necesito que conversen de mí. En el momento en que pasaron 2 fenómenos, que los medios comenzaron a hablar de Javier y que otros políticos comenzaron a atacar de Javier, ahí fue cuando se dieron los componentes perfectos para que él creciera de forma tan acelerada en la recta final. Pero hay una pregunta de fondo acá. ¿Puedes romper la polarización a través de las redes? No, no lo puedes hacer, ¿verdad? Puedes comunicar de forma inteligente, efectiva y creativa, sin engañar a nadie. Que tú crees que hay que ir en contra de esa polarización, sí puedes hacerlo. Javier, en un punto dado, me parece que de verdad creía en eso. Voy a hablar de la primera vuelta. Ahora bien, eso está en la sociedad ecuatoriana. Hay una polarización, ¿verdad? Lo vimos antes y lo vimos en los resultados de la segunda vuelta y lo vamos a ver ahora en el gobierno con toda seguridad. Gracias, Ricardo. Interesante esta última observación. Las redes sociales pueden o no sortear los clivajes presentes en el campo político y sin duda salen nuevas inquietudes. ¿Las acentúan, las matizan? ¿Qué rol pueden ejercer o corresponden a un escenario particular, a una coyuntura particular? Caroline, traducimos varios de los elementos y retomamos algunas de las ideas. Decíamos... digamos, casi el 80% de la población ecuatoriana está activa en redes sociales y hay más de 2 millones de usuarios de TikTok. Sin embargo, ¿cómo se piensa y cómo se lee
esta relación entre, digamos, del campo de la política, de la práctica política entre redes sociales y el territorio, y el ejercicio quizá al que apostaron varias candidaturas, aún en un escenario de pandemia, los mítines, los recorridos y tal. ¿Cómo ha impactado esto? ¿Se concretará una transición progresiva hacia las redes sociales? ¿Se reafirmarán prácticas más tradicionales, entre comillas? ¿Cuál es tu lectura? Yo quiero, Yura querida, en un mejor aprovechamiento de mis 3 minutos, salirnos del análisis electoral y entrar al análisis gubernamental. En primera, porque es, con todo cariño, mi mejor espacio de análisis. Yo respeto mucho a Ricardo y Alondra, trabajan en el ánimo electoral. Yo no trabajo analizando elecciones, nos toca hacerlo por coyuntura. Prefiero analizar el proceso gubernamental, que es en donde mejor me muevo, y también por el espacio que en este momento estamos. Y además, porque ya lo dijo el Ricardo, cuando mejor le fue a Javier era que justamente mencionando su necesidad de llamar la atención, los medios le recogían todo lo que hacía en las redes y entonces despegó. Y ya lo dijo Alondra, no se trataba solamente por lo que hacía en TikTok, es que lo que hacía en TikTok era parte de una estrategia que estaba incorporando a otros elementos más, y los mencionó muy bien ella. Entonces, siempre menciono la estrategia de Javier como un elemento junto con otros, y eso es lo inteligente, ¿no? No te puedes cerrar solo a uno. Entonces, cuando mencioné en mi primera intervención que no me gustaba que se centre solamente a TikTok, lo que estaba haciendo Guillermo Lasso, ese creo que es el error, ¿no? Funciona mejor si es que haces TikTok, si es que haces radio, si es que haces televisión, si es que haces más cosas. Y si es que haces un discurso que guarda coherencia con toda esa generalidad y esa diversidad de medios que tiene el Ecuador, entonces va a funcionar. Entonces, bajo esa premisa, logramos hacer lo que tú preguntaste, querido Yura. En ese instante, entonces, articulamos lo digital con el territorio. Este país no está para estar 100% digitalizado, porque no estamos primeramente 100% digitalizados. Yo estoy seguro, la pandemia ha ayudado muchísimo a sortear un poco esa brecha, pero van a ver, yo tengo el privilegio de ser rectora de un centro educativo, y en mi centro educativo tengo el 100% de estudiantes conectados, pero no todos están con una conectividad apreciable, ¿no? O sea, están de repente con un celular y con datos, pero no del todo, te fijas, eficientes. No es posible decir que porque tienen datos ya van a poder conectarse al TikTok y escuchar al presidente, no es así. Entonces necesitamos acercarnos en territorio bajo la forma en la que la ciudadanía pueda comprender la información y perder el miedo. Entonces, por ejemplo, me parece mucho más eficiente, a propósito, por ejemplo, de la vacunación, organizar clústeres, ¿no? Los clústeres de los estudiantes, los clústeres del sector educativo, los clústeres del sector empresarial, son mucho más eficientes para romper el temor a la vacuna, para romper el temor y a esos vacunatorios vacíos en donde la gente no va, y tienes ahí sí masividad en el proceso de vacunación, porque generas mucha más eficiencia en el proceso. Y todo eso forma parte de una comunicación gubernamental más adecuada. Entonces te fijas que no resuelves con TikToks jocosos, sino con todo este compendio. Y un puntito adicional nada más, porque estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Estoy de acuerdo en que la política se ha vuelto lejana de la mayoría de la población por culpa de los mismos políticos, sin duda. Y hay que aprovechar todos los nuevos medios, así como cuando llegó la televisión y se le culpaba de ser la mala, ¿no es cierto? Que lo serio estaba en la prensa. Cuando viene TikTok, de repente le estamos culpando de lo malo de todo, y no hay que ser tan radicales. Tal vez coincidamos en eso, querido Ricardo, pero también coincido contigo en que, como tú mencionaste y lo anoté, tenemos que aprender a decir cosas serias a través de estos nuevos canales. Y no es fácil, pero hay que intentarlo. Gracias, Yura.
Gracias, Carolyn. Quizá con esta última idea planteo la pregunta a Alondra. Se ha dicho, bueno, el TikTok en las elecciones generó un fenómeno como el de Herbas. En gobierno se ha dicho que puede ejercer, digamos, un papel positivo. Pero ahora, ¿qué hay, digamos, para no agotar la cuestión política ni a las elecciones, ni solo al ejercicio de gobierno, sino qué ocurre en escenarios, por ejemplo, de interpelación, de generación de conciencia, de hablar de gobernabilidad en sentido más ampliado? Esto que se decía finalmente, cómo se puede hacer cosas serias en TikTok. Alondra, tú que, digamos, conoces del escenario del Big Data, de los contenidos que se han planteado ahí y cómo se han generado estas interacciones. ¿Qué se puede decir en ese escenario? ¿Hay un límite, hay un techo al uso de las redes sociales, al uso del TikTok? ¿O se está generando, digamos, una ruptura también allí de generación de conciencia ciudadana, de un ejercicio de política más ampliado? Me gustó muchísimo la última intervención de Caroline, y lo que quiero más vale recoger de esto para contestar tu pregunta es lo siguiente. Hay que tomar en consideración que la red TikTok, el mecanismo tal vez que a uno no le parece muy óptimo es la forma, porque es un medio efectivísimo para que uno pueda comunicar, y de hecho esa comunicación se vuelve muy asertiva con un target que por el mismo influjo de la tecnología se vuelve complejo hablar. Yo siempre cuento esta anécdota que me parece la mejor, que en pleno proceso de campaña, precisamente nosotros, desde nuestra esfera de estudio, que son las redes sociales, nos planteábamos el interés de analizar Facebook y analizar Facebook. Y decíamos, vamos a analizar Facebook porque ahí tienes alrededor de 13 millones de usuarios activos, es la red más grande, ahí están los votantes, y nos centramos en analizar y analizar Facebook. Y claro, cuando analizábamos Facebook nos dábamos cuenta que Javier estaba en último lugar en Facebook. De hecho, estaba en el círculo de los candidatos 16 que nadie hablaba. En primer lugar estaba Andrés Arauz, en segundo lugar estaba Yacu Pérez, en tercer lugar estaba Álvaro Noboa y en cuarto lugar estaba Guillermo Lasso. Y seguíamos analizando Facebook. Un día me siento con mi hijo que tiene 13 años y le comento que estaba viendo el tema de los candidatos y me dice, oye mami, pero ¿y en TikTok? Y le digo, en TikTok, no, pero es que en TikTok no hay contenido político, o sea, no, mijo, le digo, ahí hay tendencias, hay bailes. No, me dice, te voy a presentar lo que está haciendo Javier Herbas, cómo lo está haciendo. Y entonces empezamos a ver el TikTok de Javier Herbas, de Andrés Arauz, de César Montúfar, de Lucio Gutiérrez. Pasé una tarde entera viendo el TikTok con mi hijo de 13 años. Cuando yo le pregunto a él, ¿y hay influencers que hacen discusión política en TikTok? Sí, mami, muchos. Le digo, dime uno, ¿no has visto el Kike Hub? ¿No has visto el no sé qué, el no sé cuánto? Totalmente. Mi limitante de edad, de intereses y de formación no me dejó ver lo que había en TikTok. Así que me dediqué a estudiar TikTok a partir del estudio previo de mi hijo de 13 años. Y descubro que en esta red puntualmente tienes un candidato que es Javier Herbas, que durante la primera vuelta generó 53 publicaciones. Yacu Pérez hizo 14, Andrés Arauz hizo 16. Entonces ya tienes un parámetro de la ganancia solo en el tipo de contenido que generó Javier. ¿Cuánto capitalizó Javier? Javier capitalizó 1.637.000 me gustas. Es decir, a los jóvenes les encantaba lo que Javier hacía. ¿Y cuántas visualizaciones capitalizó Javier en la primera vuelta del 1 al 7 de febrero? 19 millones de visualizaciones. Entonces, cuando me doy cuenta que en los datos que nosotros veníamos analizando había un interés inmediato, me pongo a estudiar a más del contenido visualmente que se arma en una estrategia de contenido visual, gráfica, que decía. Y resulta que la lógica, que era lo que hace un momento les comentaba, tenía una lógica discursiva muy importante, había un mensaje político y que además TikTok no es que aquí en Ecuador se volvió una forma de hacer política. En el proceso de elecciones de Estados Unidos, también vivido en el año 2020 entre Donald Trump y Joe Biden, resulta tan imprescindible TikTok porque se arma todo un escenario para el lanzamiento de campaña de Donald Trump y los jóvenes políticamente activos deciden comprar los tickets para este evento de lanzamiento de Donald Trump y no asistir. Así que el lanzamiento del Donald Trump por TikTok fue saboteado.
Y resulta que esta es una de las redes más utilizadas para cuestionar el poder, para cuestionar la instancia de gobierno, para cuestionar la lógica institucional de partidos políticos, porque la gente, los jóvenes, generan contenido crítico. Y ahí es donde justamente voy a tomarme una parte de lo que decía Caroline de la importancia de la comunicación gubernamental, y tiene mucha razón. En el caso ecuatoriano, el 70% tiene acceso a Internet, sobre todo en zonas urbanas. Eso es una realidad. De ese 70%, el 80% usa redes sociales. Y en un escenario conectado como este, sin duda las redes sociales son una forma de generar esta comunicación gubernamental, pero sin descartar el tema de radio, televisión, prensa escrita, porque fueron mecanismos necesarios incluso para la educación en línea. Y eso el gobierno en realidad tendría que ponerse a hacer un equilibrio de fuerzas. Pero si nosotros vemos nuestra realidad ecuatoriana como a la realidad peruana, por ejemplo, ¿por qué Pedro Castillo ganó las elecciones del 11 de abril? ¿Por qué ganó? Porque Pedro Castillo, adverso a la realidad del Ecuador, muchos candidatos intentaron, como Rafael Aliaga, Carlos Urresti, intentaron hacer su campaña solo digital. Y resulta que en el Perú tenemos que el 40% de la población no tiene conectividad, no tiene redes sociales, y Pedro Castillo decidió caminar paso a paso buscando el voto puerta a puerta, y se enfrenta a un monstruo que es Keiko Fujimori, que capitalizó redes, que viralizó contenido, que publicitó e invirtió, y mientras él generó una campaña tradicionalmente atractiva, ¿no? Apelando al tema de la movilización territorial, la base, la militancia. Entonces, en esta lectura de realidades de nuestros países vecinos, la nuestra mismo, siempre creo que hay que llegar a un punto de equilibrio. Como les dije hace un momento, Javier capitalizó muy bien TikTok, una red a la que nadie quiso meterse, a la que cuando los políticos se les decía, tengan la gentileza, hagamos de esto, hagamos de este otro, ellos veían con mucho recelo el TikTok. Incluso muchos cuestionaron el baile de fin de año de Javier, diciendo que el mismo Guillermo Lasso dijo, yo jamás voy a tener TikTok, y el 27 de febrero lo vimos inaugurando su cuenta con un baile de Michael Jackson. Entonces, creo que el tema de las redes está comparto ahí sí muchísimo con Ricardo. No es momento de satanizarlas, no es momento de tal vez cuestionar su imperativo poder inmediato, sino que hay que verlos con la alternativa que han generado la manera de comunicar. Los jóvenes, de hecho, hoy más que nunca están políticamente activos. La pandemia les ha hecho desarrollar nuevas formas de comunicar y hacerse escuchar. Y quien lo logra capitalizar, sin duda, se merece la medalla de oro en esta escucha hasta esa audiencia, ¿no? Dos cositas. Te sirve ser viuda sola y únicamente si te luces en el debate. Si no te luces en el debate, no te sirve ser viuda. Y eso, eso es lo que me enseñó a mí Javier. Y última cosa, madre, fuiste madre quinceañera, te comes años, Alondra. ¿Cómo puedes tener un hijo de 13 años? Y ahora sí me callo, ¿ya? Buenísimo, ¿cómo haces, mujer? Te ves regia. Quisiera, Caroline, volver contigo y preguntarte algo bien puntual. Retomando esto que dice Alondra, ella dice, bueno, finalmente las redes sociales, este momento de pandemia, ha hecho que los jóvenes se vuelvan particularmente activos en la política, porque tú en tu anterior intervención, si no me equivoco, decías, bueno, sabemos que la política está lejana, que tenemos un medio y una forma que es atractiva y que tiene impacto. Desde ahí preguntarte, ¿los públicos, en este caso los jóvenes sobre todo, son simple objeto de las redes sociales o son participantes activos y están generando contenidos políticos, y por eso no deberíamos hablar de una simple suerte de pospolítica o antipolítica cuando pensamos en jóvenes y redes sociales? Hace un par de semanas discutíamos con un grupo de compañeros el tema, por ejemplo, de las ideologías. Es menester hablar de ideologías a una generación con la que viene ya trabajando, a la que no se le puede mentir, a la que no se le puede engañar, a la que si algo no sabe va directamente a YouTube, se educa más que nadie en YouTube, encuentra absolutamente todo en YouTube. Entonces tienes una generación que, si bien tiene por un lado este interés de aprender y reaprender, también tiene este poder de cuestionar. Y para mí, al menos en expertise que hemos venido manejando, me ha resultado muy interesante, y hablo de los fenómenos que hemos venido rastreando en América Latina. En República Dominicana, en el año 2020, se lanza el Trabucazo 2020, que conglomera un montón de jóvenes en la plaza de Santo Domingo en contra del sistema, de un fallo en el sistema electrónico.
Disculpa que Jessy. Ay, sí, perdón. Sí, no, disculpa que te cortes, que se nos acaba ahí el tiempo y quisiera darle Ay, mil disculpas. a Caroline y a Ricardo para que nos puedan dar sus comentarios finales. Por favor, tanto Caroline, primero tú, después vamos con Ricardo para cerrar el programa, pero tu lectura sobre esto, el nivel de actividad que también hay de los públicos, de los jóvenes en la política, pensando que estamos ya hacia el final del programa. Por favor, vamos contigo, Caroline. Conmigo, yo le diera al Ricardo, porque le veo al Ricardo que está con ganas de hablar de hace rato, ¿sí? Así que dale al Ricardo y yo cierro así 2 líneas. Dale, Ricardo. Mira, hay varias cosas. De nuevo, Isabel, no concuerdo en una expresión que usaste, como que es que los jóvenes no están activos. Yo creo que eso no existe. Lo que tenemos que entender de nuevo con los jóvenes y otros públicos es que hay veces, esto me duele a mí, ojo, es con golpes que lo he medio aprendido, es que hay veces que lo que decimos es tan aburrido, tan lejano, tan poco auténtico, tan poco confiable, que es por eso que no participan, es por eso que no les interesa, ¿de acuerdo? Entonces, porque es que usamos esa etiqueta, estoy exagerando, tú no dijiste todo esto, pero así lo siento a veces, y esto es un problema, y mira, está muy bien que nos quedemos en TikTok, pero es mayor el tema, ¿verdad? La comunicación de gobierno también tiene que innovar. Mira un ejemplo. Macron viene en medio del problema del COVID y un día le dice a 2 youtubers, miren, hagamos lo siguiente, que ustedes me están insistiendo en hacerme una entrevista. Si ustedes hacen un video a favor del COVID y lo ven más de 10 millones de personas, yo les doy la entrevista donde ustedes quieran, en los Campos Elíseos o donde ustedes digan. Hicieron el video y al día siguiente lo habían visto más de 15 millones de personas. Ese video fue fue hecho con otros códigos, con otros lenguajes, con otros símbolos. Y tenemos que entender que la comunicación gubernamental tiene que innovar también. Y es un tema que nos molesta, porque esto que estamos discutiendo nos molesta asumir que tenemos que decir cosas serias de otra manera. Pero tenemos que hacerlo, porque si queremos hacer esas típicas campañas que hace, qué sé yo, el CNE, que hacen los ministerios, que no las ve nadie, que no le interesan a nadie, pues entonces no sirve tampoco la comunicación gubernamental. Mi lectura del problema de TikTok en el gobierno no es que usen TikTok en el gobierno. Mi lectura del problema es que abandonen otros canales. Y mi lectura, por supuesto, es de qué es lo que estás diciendo y qué es lo que no estás diciendo a través de TikTok. Porque la herramienta en sí misma no importa. Y con respecto a lo de Pedro Castillo, el programa no nos da tiempo, pero difiero también. ¿Por qué? Alondra comienza... Porque si Pedro Castillo usaba TikTok o no, eso también es irrelevante. Los jóvenes usaban TikTok y lo usaban mucho y generaban muchos contenidos, que fue tu pregunta anterior, Isabel, y participaban activamente y recogían las cosas de él y lo hacían. Porque es que analizamos la política como que si el único emisor es el político. Y eso no existe ya. Eso no funciona así. Perdón, disculpa el entusiasmo. Yo solamente cierro indicando nuevamente, el hecho de utilizar sus códigos no quiere decir banalizar, ¿sí? Sigamos hablando de política, utilicemos sus intereses. Los intereses de los jóvenes, no necesariamente porque se despechen de la política, quiere decir que no les interese. Hay causas en las que están sumamente comprometidos. Investiguemos y encontremos esas causas. Diversifiquemos los canales, no perdamos aquellos en donde siguen estando no solo los jóvenes, el resto de la población también. Y si es que TikTok es uno de los espacios, no porque esos códigos nos obliguen a utilizar canciones reggaetoneras, perdamos por favor las formas, tengamos el cuidado y el respeto que implica ante todo la cortesía, por favor, la cortesía que forma parte de las causas en las que los jóvenes también están inmersos. Y aquí me concentro en particular a denunciar las letras de las canciones que utilizaron 2 ministros del Ecuador que sinceramente no debieron. No podemos faltarnos a las formas, a pesar de que, insisto, podamos seguir utilizando canales en el marco de la diversidad de nuestra comunicación gubernamental. Podemos seguir utilizando con mucha creatividad, tratando de llegar con todo ingenio a esta diversidad de públicos, con esta diversidad de canales, pero y además con toda creatividad, pero sin dejar de ser profundos, ¿no es cierto?, en el contenido político. Muchísimas gracias, Yura, muchísimas gracias, Isabel, y qué gusto, Alondra y Ricardo.
Gracias, Caroline, por esta intervención de cierre. Alondra, Ricardo, vamos llegando al fin del programa. Sin duda, más que respuestas, siguen haciendo nuevas interrogantes, porque de eso un poco se trata el desafío de estos nuestros tiempos sobre las redes sociales, la cuestión política, y sin duda invitamos a nuestra audiencia para que esto que se ha discutido el día de hoy sea motivo para ampliar, para llevarlo a otros campos de discusión, de análisis y de un ejercicio de conciencia y de liberación colectiva. Como decimos, son más las inquietudes que se han abierto. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas. Lastimosamente solo dura 1 hora el programa. Sabemos que se ha quedado mucha tinta en el tintero, pero que la iremos trabajando, debatiendo con otros invitados, otras invitadas más adelante, porque como decimos siempre, el conflicto y la política no es karma, sino democracia. Agradecemos a todas y a todos por seguirnos en este programa. Hasta la próxima semana.